Saludos amigas y amigos, bienvenidos. En varias ocasiones en Salud es Vida con Univida hemos hablado de enfermedades que afectan a nuestras venas y arterias. Nos han escrito muchas personas para preguntarnos más sobre dos complicaciones a las cuales todos tenemos miedo: los trombos y las embolias. Sabemos poco de ellos, la gravedad que tienen y cómo prevenir que nos ocurran. Lo malo es que si no se tratan a tiempo pueden causar graves problemas de salud, incluso la muerte. En los centros Univida contamos con equipos médicos altamente capacitados y con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de todas las complicaciones asociadas a nuestro sistema vascular. ¿Le gustaría conocer más sobre estos servicios? Escanee el código QR que está en pantalla o llame ahora mismo a esta línea gratis, el 305-548-8253. Univida, cuidamos de ti, porque salud es vida en Univida. Para hablar de nuestro sistema vascular y de trombos y embolias, recibimos ahora a don Francisco y al doctor Orlando Rodríguez, director médico de Univida y del Hospital Jackson Memorial de Miami. Pongan atención, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias, doctor Orlando Rodríguez, por acompañarnos nuevamente. Vamos a este segmento Salud es Vida. Hoy vamos a hablar de trombos y embolias. Pero tal vez sería bueno explicar primero cómo es nuestro sistema vascular. Es lo que llamamos los vasos sanguíneos también. Claro que sí, Mario. Nuestro sistema vascular es un sistema mayormente que se compara a un sistema de carretera, ¿verdad? Es un sistema de carreteras y de expressway donde existen arterias, existen venas y existe un sistema de capilar que une a estas arterias y a estas venas. Por ejemplo, las carreteras serían como esas arterias. De luego habrían carreteras secundarias que serían las venas, y entonces las que conectan esos dos tipos de carreteras serían carreteras aledañas o carreteras que las pueden unir a ambas. Esos son los capilares, ¿verdad? Esos son los capilares. Entonces, si vamos aquí a este diagrama, podemos ver en color rojo las arterias. Las arterias, ¿por qué son importantes? Son los vasos sanguíneos que llevan la sangre oxigenada a las diferentes partes de nuestro cuerpo Son las que van, las que salen del corazón, ¿no? Las que salen del corazón por este vaso sanguíneo grande aquí que estoy señalando, que se conoce como la aorta. Ya. Sale de la aorta y va al cerebro y va a los diferentes músculos y diferentes órganos de nuestro cuerpo. Una vez que las arterias llevan esa sangre oxigenada, luego en los músculos y los órganos la utilizan. Sacan el oxígeno, sacan los nutrientes y luego esa sangre regresa a este sistema de color azul. Que son las venas. Que son las venas. Y ahí esa sangre ya es sangre que tiene que buscar otra vez de limpiarse. Claro, ya... exactamente. Es una sangre que no tiene oxígeno o tiene niveles de oxígeno bien bajos y que tiene toxinas. Esta sangre se regresa nuevamente al corazón y se impulsa del corazón a los pulmones, donde la sangre será oxigenada nuevamente y donde el dióxido de carbono, que es un producto del metabolismo celular de nuestro cuerpo, se expulsa con la expiración. ¿Y entonces los capilares cuáles serían ahí? Entonces los capilares es esta unión que está uniendo las arterias con las venas. Esas uniones son lo que se conocen como las camas de capilares. Y entonces esta alteración en los vasos sanguíneos, ¿qué graves problemas de salud nos pueden producir? Bueno, Mario, son las alteraciones en los vasos sanguíneos, son problemas bastante comunes y bastante peligrosos. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a degradar la parte interior de estos vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos se empiezan a endurecer. Ese endurecimiento o rigidez lleva a la falta de elasticidad. Esa falta de elasticidad en esos vasos sanguíneos produce la hipertensión. La hipertensión produce que las capas internas se empiecen a dañar y existe entonces la acumulación de placas de colesterol, conocido como la arteriosclerosis, lo que puede conllevar a problemas cardiovasculares y problemas cerebrovasculares. Entonces, habría que decir que los vasos sanguíneos son, me imagino, la principal causa de muerte en el mundo.
Definitivamente. La principal causa de muerte alrededor del mundo son las enfermedades cardiovasculares. Y la razón por la que son las enfermedades cardiovasculares es por los daños que existen dentro de estos vasos sanguíneos, especialmente en la pared interior del vaso sanguíneo conocida como el endotelio. Ahora, yo creo que como hemos hecho más de 140 programas, siempre con la intención de aprender todos nosotros, hemos hablado de varias de estas complicaciones, pero a pedido del público queremos hablar de dos de ellas que son muy importantes, los trombos y las embolias. ¿Cómo podríamos explicar primero qué son los trombos? Mario, el trombo no es solamente la formación de un coágulo de sangre en un vaso sanguíneo, en una vena o en una arteria. Ahora, ese coágulo de sangre que se ha formado se queda estático ahí y cuando se queda estático lo conocemos como un simple trombo. Ahora, una vez que ese coágulo migra de su lugar de origen y va a otra parte, a otro órgano en nuestro cuerpo, pues entonces se conoce como un émbolo. Es similar a un río. Cuando un árbol cae en un río, pues tapa y obstruye pues el agua, el flujo de agua. Ese es un trombo. Eso es un trombo. Pero una vez que esa presión de agua es capaz de mover ese tronco y ese tronco entonces fluye en el río hasta que llega a un lugar donde se estanca, eso es un émbolo. Esa es la consecuencia. ¿Y qué enfermedades podría traer cada una de estas cosas? Bueno, primero vamos a los trombos. Bueno, los trombos pudiesen ser causados por muchísimos tipos de enfermedades, ¿verdad? Número uno, vienen al resultado de estados hipercoagulantes en nuestro organismo. ¿Qué es eso hipercoagulante? Esos son estados en nuestro cuerpo que promueven, que precipitan la formación de coágulos cuando lo comparamos a esas personas con una población. O sea que la sangre se coagula poco o se coagula mucho. Se coagula más rápido que en otra persona y se coagula inclusive a veces sin tener una razón de por qué coagularse. ¿Mostremos un trombo entonces? Claro que sí. Aquí tenemos una gráfica para mostrar un trombo. Si vemos en la gráfica, pues vemos el flujo normal en una arteria de nuestro cuerpo, pero ven esta formación de este coágulo de sangre que impide el flujo de sangre en la arteria, en el vaso sanguíneo como tal. Ahí se formó el coágulo impidiendo el flujo normal de sangre. ¿Y en qué parte del cuerpo se produce esto? Bueno, se puede producir en cualquier vaso sanguíneo, pero principalmente la vemos en las venas de las piernas, en las venas de los vasos, puede pasar en las arterias de nuestro corazón, como puede pasar en las carótidas, que son las arterias que llevan sangre a nuestro cerebro y en cualquier parte de nuestro cerebro también. ¿Y qué síntomas hay? Porque lo bueno es que la gente que nos está mirando y nosotros mismos, ¿cómo sabemos si tenemos un trombo? Mario, la sintomatología de un trombo depende del lugar donde se ha formado ese trombo. Por ejemplo, si pusiéramos como ejemplo, el lugar más comúnmente que se forman los trombos son las piernas. Entonces, si un trombo se formara en una pierna, vamos a ver, número uno, inflamación de esa pierna. ¿De la pierna completa? Correcto. Bueno, depende, porque si el trombo se forma a nivel de la rodilla, pues entonces el flujo va a estar limitado de la rodilla hacia arriba, entonces vamos a ver la inflamación de la rodilla hacia abajo. Pero si el trombo se forma a nivel de la cadera, vamos a ver que la pierna entera se va a inflamar. Pero no solamente eso, va a haber un grado de dolor también y entonces la pierna se puede poner bastante rojiza. ¿Enrojecimiento también? Claro, se pone roja, se pone caliente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Usted nos va a explicar de alguna manera cómo es el tratamiento de estos trombos para que ya nuestro público también y yo aprendamos después de que Javier se pone en contacto con nosotros. Si una persona, Javier, está buscando un centro médico de confianza, ¿por qué podríamos recomendarle Univida? Don Francisco, porque los centros médicos de Univida están equipados con tecnología médica de vanguardia, lo que permite realizar diagnósticos precisos y tratamientos más efectivos. Además, ofrecen una amplia gama de procedimientos mínimamente invasivos que reducen el tiempo de recuperación y minimizan los riesgos. Los médicos de Univida se toman el tiempo para explicar las condiciones de salud de sus pacientes y las opciones de tratamiento disponibles. Ofrecen un seguimiento continuo para
para garantizar que los pacientes estén recibiendo la mejor atención posible. ¿Le gustaría conocer más sobre estos servicios? Escanee el código QR que está en pantalla o llame ahora mismo a esta línea gratis, el 305-548-8253. Univida, tu salud, nuestra prioridad, porque salud es vida en Univida. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de trombos y embolia, pero nos quedamos en los trombos y cómo se tratan los trombos. Bueno, Mario, la mayoría de los trombos de tipo venoso que se forman en las piernas o en los brazos, eso se trata con anticoagulantes. El anticoagulante es un medicamento que impide la progresión o el crecimiento o el desarrollo de ese trombo como tal. También usamos medicamentos que son de tipo trombolíticos, líticos de rompimiento, es decir, rompen el trombo como tal. También usamos medicamentos que son analgésicos para aliviar un poco el dolor y también para bajar la inflamación en estos pacientes. Le pedimos que eleven la extremidad, por ejemplo, la pierna o el brazo, para ayudar un poquitito también con el nivel de inflamación. Ahora, ¿cómo llamaríamos este trombo? Porque tengo entendido que hay otro trombo que se llama arterial. Este que estamos hablando, ¿cómo se llama? Este es un trombo de tipo venoso y los síntomas que mencionamos anteriormente. ¿Esto es en las venas? Claro, esto es en las venas. Y ahora vamos al trombo de la arteria, claro, que me imagino que es más complicado que el de las venas. Mucho más complicado que el trombo venoso es el trombo arterial. ¿Por qué? La arteria es la que nos lleva oxígeno y nutrientes a los músculos, a los diferentes órganos. Cuando esto pasa y un trombo se ocurre en la arteria como tal, entonces la sintomatología es un poco diferente. Todavía existe la inflamación, todavía existe el dolor, pero ahora la pierna, en vez de enrojecerse, se pone pálida. Se entumece. Se entumece. Empieza a sentir usted como sensación de hormigueo en la pierna y encima de eso pierde el pulso de esa extremidad y la pierna no la puede mover. ¿Por qué? ¿Y el tratamiento igual al otro trombo? El tratamiento es similar al otro trombo, a pesar que con el otro trombo venoso a veces no hay que recurrir al uso de trombolíticos o los que rompen los trombos. En este sí hay que recurrir al uso de trombolíticos porque si no, la pierna la podemos perder. Bueno, vamos ahora a la embolia. Y esto me interesa. Mi madre murió de una embolia pulmonar. Decíamos que un trombo es estático y la embolia se mueve, viaja por los vasos sanguíneos. Claro. Pero usted me decía también que podía ser otra cosa, no solo un coágulo. Sí, bueno, existen diferentes tipos de embolia. Mostremos la embolia para que usted nos Claro, vaya explicando. Claro, y podemos mostrar aquí en la gráfica la embolia, que es la formación, en este caso, la formación de un trombo. Aquí vemos como la sangre pues se estanca un poco, se forma este trombo y luego ves cómo se desprende y entonces pues sigue adelante con el flujo sanguíneo y se va a alojar en otra parte del cuerpo que pudiese ser, como usted hacía alusión anteriormente, en el pulmón, ocasionando un trombo pulmonar. Los trombos pulmonares es la tercera causa de muerte alrededor del mundo de enfermedades cardiovasculares. Un trombo es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque pues no quita la habilidad que tiene nuestro cuerpo de oxigenar la sangre como tal y entonces la persona pues no puede respirar bien, le causa mucho, pero mucho estrés al corazón, el corazón falla, entra en falla cardíaca y no solamente eso, entra en un tipo de ritmo irregular que pueden ser malignos y la persona puede fallecer a resultado de eso. Y los diferentes tipos de embolia van a depender a dónde va ese elemento, a dónde viaja. Y viaja por los vasos sanguíneos, pero ¿a dónde llega? Claro, bueno, los diferentes tipos de embolia, tenemos embolia que es por trombo, ¿verdad? Tenemos embolia que puede ser por un cáncer, un tumor que se desprendió un pedacito de ese tumor, va por el torrente sanguíneo, se aloja en el pulmón, en el cerebro, causando un stroke, un infarto cerebral. Tenemos trombos que son de aire. Cuando usted inyecta, usted verá que cuando a usted lo van a inyectar, la enfermera saca todo el aire de la jeringuilla porque si se lo inyecta, le puede ocasionar pues un
un émbolo de tipo aire. Cuando la persona tiene un accidente automovilístico y se fractura un hueso grande, puede formarse un trombo de grasa y esos trombos son extremadamente peligrosos. También existen trombos de vegetaciones, es decir, de infecciones que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de las válvulas del corazón, se pueden infectar y formar estas vegetaciones, y luego cuando crecen en un tamaño bastante grande, se puede desprender un pedacito y formar un émbolo que cause un problema en el órgano donde se aloje. Tengo entendido que en el intestino también se pueden producir estas embolias. Definitivamente, Mario, y una de las causas en una persona mayor de un dolor abdominal bastante severo acompañado con sangramiento es una trombosis de la arteria mesentérica como tal, que es la arteria que irriga al intestino con sangre. Cuando ese trombo llega ahí y ocluye el paso de sangre, pues entonces sentimos toda esta sintomatología. ¿Y es verdad que un golpe, una caída, un accidente puede producir una embolia? Claro que sí, Mario. Un accidente, por ejemplo, como hacíamos alusión a la fractura de los huesos. Usted tiene un accidente automovilístico, se fractura el fémur y esa fractura del fémur puede producir un émbolo de grasa que le puede ir al pulmón causando una embolia pulmonar. Y tengo entendido además que las personas mayores son las más sensibles a esto, ¿no? A medida que vamos envejeciendo, también aumentan las posibilidades de muchísimas cosas y los estados hipercoagulantes, es decir, la predisposición a formar coágulos, pues también aumenta con la edad. ¿Y también hay disminución del pulso, todo eso en estos casos? Sí, bueno, muchísimos de estos trombos o émbolos, como tal, debería decir, pues pudiesen causar un estado hemodinámicamente inestable para la persona, donde como parte de ese estado inestable, el pulso puede bajar, también la presión puede bajar y la persona se pone pues extremadamente inestable. Esto es más complicado, pero ¿podría pasar que esto ocurriera sin que la persona tuviera síntomas? Cuando los coágulos, es decir, el trombo o la embolia, ¿verdad?, son de tamaño pequeño, puede ser que la persona lo tenga y uno no se dé cuenta. Cuando el coágulo es de un tamaño significativo y es capaz de obstruir el flujo de sangre, siempre vamos a tener síntomas. ¿Y cómo ustedes los médicos pueden diagnosticar una embolia? Bueno, número uno, Mario, de una manera bastante fácil, ¿verdad? Podemos usar un CT scan, es decir, una tomografía computarizada de los pulmones o de cualquier parte del cuerpo donde sospechamos que exista la embolia o donde exista el coágulo, y eso nos dirá a nosotros. También tenemos los ultrasonidos para verlo y, claro, todo esto combinado con un examen físico del paciente y un historial clínico del paciente. ¿Y qué tratamientos hay para estas embolias? Para los tratamientos de las embolias pulmonares existen los trombolíticos. Es una de las armas principales que tenemos hoy en día para la destrucción de estos coágulos en cuanto una persona llega al hospital y es diagnosticado con esto. Sin embargo, hay algunas personas que no responden bien a los trombolíticos. La persona todavía está en un estado hemodinámicamente inestable, su corazón ha fallado y toda esta serie de cosas, en cuyos casos pues tenemos que hacer o acudir a la cirugía cuando el coágulo es demasiado grande. Voy a dejar una pregunta pendiente, doctor. ¿Cuáles son las complicaciones que podría tener una embolia? Para que Javier tenga la oportunidad de decir por qué las personas se sienten tan cómodas cuando se integran a la familia de Univida. Oiga, don Francisco, porque los centros médicos de Univida ofrecen una atención médica integral que abarca desde chequeos de rutina hasta tratamientos especializados. Esto significa que las personas pueden encontrar todos los servicios que necesitan en un solo lugar, evitando la necesidad de múltiples citas con diferentes especialistas. Además, los centros médicos Univida se enfocan en la prevención de enfermedades, ofreciendo programas de detección temprana para condiciones comunes, especialmente en las personas mayores. ¿Le gustaría conocer más sobre este y otros servicios que ofrece Univida? Escanee el código QR que está en pantalla o llame ahora mismo a esta línea gratis, el 305-548-8253. Univida, el bienestar a tu alcance, porque salud es vida en Univida. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué?
porque la salud es vida. Univida. Bueno, acá en el Departamento de Radiología de las Clínicas Univida, junto al técnico Oscar Villegas, que me acompaña. Don Oscar, ¿aquí le llegan muchísimos pacientes diariamente? Sí, llegan muchos pacientes diariamente. ¿Y ustedes están abiertos de qué día a qué día? Estamos abiertos desde lunes a viernes, todos los días de 7:30 de la mañana a 4:30. Por lo general, ¿qué tipo de rayos X hacen aquí? Aquí hacemos rayos X de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, sobre todo tronco y extremidades, de todo tipo. Se hace placas del cráneo, cervical, del tórax, abdomen y sobre todo lumbares y de las piernas, sobre todo las rodillas, que los pacientes tienen muchas dolencias, sobre todo de esas zonas de la parte del ciático con la parte lumbar y la parte de la rodilla. Son una de las cosas que más adolecen los pacientes. Qué maravilla, ahí lo tienen, es el Departamento de Radiología en las Clínicas de Univida, a la disposición de todos los pacientes. Estamos en Salud es Vida con Univida. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez, un programa muy interesante hablando de trombos y embolia. Y pregunté antes cuáles son las complicaciones que podría tener una embolia. Bueno, Mario, la embolia pulmonar, por ejemplo, que habíamos mencionado al principio del programa, que causa 900.000 muertes y es la tercera causa de muerte de enfermedad cardiovascular. Esa enfermedad como tal puede causar la muerte súbita de un paciente. Fue el caso de mi madre. Mi madre sintió esto en un momento, ¡pum!, y estaba muerta. Claro. ¿Y por qué pasa esto, Mario? Porque el coágulo como tal produce falta de oxigenación en la sangre, pero no solamente eso, al resultado de eso produce alteraciones en las presiones dentro del pulmón. No es la presión sistémica, no es la presión que normalmente nos medimos en la casa, es la presión dentro de los pulmones. Se eleva a niveles muy altos, lo que produce que el corazón falle, especialmente la parte derecha del corazón falle y que el corazón desarrolle arritmias cardíacas, lo cual puede ser letal para el paciente. ¿Y cuál es la expectativa de vida para una persona que tuvo una embolia? Bueno, para decir la verdad, el pronóstico de las embolias pulmonares si llegan a un hospital es bastante bueno. En realidad tenemos muchísimos medicamentos hoy en día para poderlas tratar y tenemos procedimientos quirúrgicos los cuales utilizamos para que el paciente pueda sobrepasar este problema médico. Pero claro, el pronóstico de la persona no solamente depende del coágulo que se ha formado en el pulmón, sino también depende del tipo de enfermedad que la causó, porque existen diferentes condiciones que pudiese causar el coágulo en el pulmón. Muchas simples, como por ejemplo un estado de descanso prolongado, una persona que está en cama por muchos días, ese estanque de la sangre o esa falta de movimiento de la sangre en el cuerpo pues puede producir coágulos. Sin embargo, existen otras enfermedades que son enfermedades más bien reumatológicas, enfermedades donde tenemos deficiencia de algunos componentes de nuestra sangre que pues actúan en el proceso de coagulación, pues entonces el pronóstico de esas enfermedades es un poquitito peor porque esas enfermedades no las podemos curar como tal. ¿Hay cirugías para tratar embolias y trombos? Claro que sí, Mario. Vamos a hablar de los trombos primeramente para no confundirnos, ¿verdad? Cuando hablamos de los trombos normalmente le damos los anticoagulantes, los trombolíticos y qué sé yo. Pero existen muchos pacientes los cuales desarrollan un coágulo tan grande que no responden apropiadamente a los trombolíticos, a la terapia que le estamos dando. En esos casos, ellos desarrollan una condición que nosotros conocemos normalmente como flegmasia cerula dolente o flegmasia alba dolente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el coágulo es tan grande que ha causado un síndrome de compresión. La piel no se puede estirar más y entonces la presión, en vez de salir hacia afuera, se ejerce hacia adentro, cerrando los vasos sanguíneos, creando necrosis o muerte de los tejidos y la persona puede morir a no ser que nosotros entremos y quirúrgicamente removamos ese coágulo de sangre. Bueno, veamos ahora los factores de riesgo, eso es importante para trombos y embolias. ¿Quiénes son los que tienen el mayor factor de riesgo? Me imagino que nosotros, las personas de edad avanzada. Bueno, eso es uno de los factores de riesgo principales para la enfermedad tromboembólica. Obviamente, con la edad, con el paso de los tiempos, los vasos sanguíneos, pues van envejeciendo y se forman diferentes anomalías dentro de las arterias, los cuales predisponen a la formación de coágulos. Número 2, procesos malignos, como por ejemplo el cáncer, predispone a la persona a desarrollar coágulos
en el cuerpo. Enfermedades como la falta de proteína C, la falta de proteína S. Hay una enfermedad conocida como el factor V Leiden, deficiencia de ese factor también, antitrombina 3, los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes que toman un viaje a Europa de 10 horas sin moverse en el avión pudiesen desarrollar un coágulo, los pacientes que están hospitalizados después de un procedimiento quirúrgico por largo tiempo, aquellos pacientes que están envueltos con fractura, en un accidente con fractura de huesos, todos esos pacientes tienen una predisposición a desarrollar estos coágulos. ¿Historia familiar también? La historia familiar es extremadamente importante por las enfermedades que mencioné anteriormente, que son enfermedades hereditarias como la deficiencia del factor V Leiden y la deficiencia de la proteína S y la proteína C. Perdón, ¿podrían ciertos medicamentos también producir esto? Algo bien importante que se me olvidaba, Mario, y muchas gracias por recordarme, es los medicamentos, claro que sí, especialmente el reemplazo hormonal con estrógenos, ¿verdad? Es uno de los medicamentos que se ha visto y es notoriamente reconocido por causar este tipo de coágulos, especialmente en las mujeres. Y yo leí que también la inmovilidad prolongada podría producir esto. Claro, como hablábamos anteriormente, cuando usted toma un viaje de avión, vamos a suponer por 15, 16 horas, pero le recomendamos a los pacientes que se levanten, que caminen, que vayan al baño varias veces, que tomen agua. ¿Por qué? Porque esa inmovilidad pues hace que la sangre se estanque en las piernas y que entonces precipite la formación de coágulos. ¿Una cirugía reciente también lo podría producir? Claro que sí, Mario. Las cirugías también predisponen a la persona a desarrollar estos Cuando coágulos. leí el libreto me sorprendí porque decía que fumar y obesidad también podía funcionar. Definitivamente, el cigarrillo es algo que ocasiona daños dentro de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que le predispone a la formación de coágulos, y la obesidad también. La sangre tiende a estancarse también cuando somos demasiado obesos y perdemos la habilidad muscular por ese proceso conocido como sarcopenia, por el reemplazo de los músculos con grasa se forman estos coágulos. Una vez más, el estilo de vida es el que más nos puede proteger. Extremadamente importante, hay cosas que no podemos modificar, pero si hay algo que podamos modificar es nuestro estilo de vida, nuestra dieta, nuestra alimentación y hacer el ejercicio. Eso es lo más importante. Y controlar además la presión arterial, ¿no? Controlar las enfermedades como la presión arterial, la diabetes y controlar nuestros vicios, dejar de fumar y alcohol en moderación. Estaremos nuevamente con usted con este programa que llamamos Salud es Vida con Univida. Será hasta la próxima, en que nuevamente tendremos algún tema interesante que a usted y a mí nos van a interesar. Muchas gracias. Lo invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas o escanee el código QR que está en pantalla. Si quiere conocer más de nuestros servicios y unirse a la familia de Univida, llame ahora mismo a nuestra línea gratis, el 305-548-8253. Hay operadoras esperando su llamada. Univida, tu salud, nuestra prioridad, porque salud es vida. Univida. Hasta la próxima semana.